Buenas tardes con todos. Soy el doctor Alejandro Rivero Grimaldi, oftalmólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y bueno, muy contento de poder participar de manera virtual al menos en este curso de manejo de retinopatía de la prematuridad. Agradecer a los coordinadores y a las personas que han estado detrás de la organización del curso, así como a los maestros que están con su experiencia ayudándonos en este curso. Bueno, yo voy a tratar de hablar un poco sobre el láser, lo que es el uso, y algunas cosas que de repente no se mencionan claramente en la bibliografía que se lee respecto a este tema. Cabe resaltar que en las mismas bibliografías conocidas mencionan mucho que el manejo y la decisión de tratamiento es bastante personal muchas de las veces, ya que es muy difícil clasificar a un paciente dentro de los estándares que se hablan, así como identificar, por ejemplo, la enfermedad plus de manera pues, objetiva, ¿no? Entonces, tomar algunas cosas, leer, practicar. Es la forma de, creo yo, que en la cual podemos lograr tratar a nuestros pacientes. Es muy importante que hayan personas de diferentes sitios que estén interesadas en aprender, porque esto va a ayudar a prevenir de alguna manera la ceguera que por esta enfermedad que es la mayoría de veces prevenible y debería pues manejarse con un mayor ímpetu por parte de nuestras autoridades. Bueno, entonces comenzamos a hablar sobre el láser en terapia de retinopatía de la prematuridad. No, vamos a ver estos cuatro tópicos, un poco de la historia, de cómo empezó el problema, fundamentos físicos de los láseres, especialmente los que usamos nosotros, la técnica de cómo, qué se necesita, qué aplicar, cómo y algunas indicaciones en cuanto al tratamiento. Y obviamente más de esto lo vamos a ver, lo van a ver en la práctica. Bueno, como ustedes ya saben, pues CERROP es básicamente un desorden vasoproliferativo donde hay un crecimiento normal de vasos sanguíneos y que está relacionado definitivamente con la prematuridad. A menor semanas de nacimiento, menor peso, el riesgo es mucho mayor. Sin embargo, no siempre se sabía esto. Antes se pensaba que era básicamente por el oxígeno, pero con el tiempo se logra evidenciar que hay otros factores de riesgo, como los que están mencionados aquí. Y gracias a esto, pues las clasificaciones para hacer el seguimiento del tratamiento han mejorado tanto de que, pues, ya es un estilo de manejo de esta enfermedad del que todos deben de tener. Bueno, en cuanto a los periodos de la aparición de ROP, inicialmente en la década de los 40, pues se manifestaba pues con unas lesiones, pacientes que quedan prácticamente ciegos, que eran muy importantes y se hablaba de una displasia retrolental. Y se veía en niños prematuros, ¿no? Hay una proliferación neovascular, ya sea en la parte anterior y posterior del ojo. Con el tiempo se vio de que los lugares donde se daba oxígeno suplementario, pues se empezó a ver que había más de estas fibras, displasia fibrolental. Y se asoció que el oxígeno era uno de estos, del principal problema. Entonces, también se dio cuenta de que empezaron a bajar un poco los niveles de oxígeno en estos niños, pero empezaron a aparecer otros problemas como el síndrome de estrés respiratorio y problemas cerebrales relacionados a la poca oxigenación, ¿no? Con el devenir del tiempo se mejoraron los equipos, la gasometría arterial ya era de rutina y bueno, también se vio de que probablemente no solo el oxígeno, sino otros factores estaban metidos en esto, ¿no? Como la disminución de vitamina E, la hipercapnia, acidosis, sepsis, etcétera. Así como los pesos menores de 1000 gramos, ya que estos siempre requerían oxígeno. Y bueno, también hubo una mayor supervivencia ya que mejoraron pues el manejo de los pacientes prematuros. Entonces empezó a haber mucho más pacientes con ceguera por este problema, ¿no? Finalmente, ya en los 80, con el auge de la tecnología, hay un screening un poco mayor, se usan diferentes aparatos como los indirectos, los depresores para poder ver mejor el uso de la quiroterapia y se realizan diversos estudios donde ya se dan las escalas para poder clasificar y darle un mejor manejo. Uno de los estudios más importantes son estos y cabe resaltar el primero, que es el ICROP, que pues dio la primera clasificación, luego una modificación y finalmente hace 2 años ya se dio una nueva, que está muy bien, pero yo creo que deberíamos pues siempre guiarnos de las primeras y a partir de eso utilizar lo nuevo para como que afinar algunas cosas o de repente tener
un idioma parecido entre todos. Sin embargo, no deja de ser subjetivo alguna de las clasificaciones, sobre todo en la parte del plus, ¿no? Y bueno, vamos a la parte de los fundamentos físicos del manejo con láser, ¿no? Primero que todo, el láser es un acrónimo en el cual habla de que hay una amplificación por una estimulación de luz de un material que emite una radiación, ¿no? Entonces todos sabemos pues que los átomos, el núcleo tiene pues cargas positivas básicamente y los electrones que son los que provocan estas reacciones, ¿no? Entonces, si recordamos, la luz está dividida en cuantos y están los fotones ahí metidos y estos viajan, pues, ¿no? Básicamente no se comportan tanto como una onda y una partícula. Pero bueno, saliendo de esos temas un poco esotéricos, la energía que está en la luz depende de la frecuencia de esta, es decir, hay luz que es, partes de la luz que son más potentes que otras. Esto es inversamente proporcional a la amplitud de la misma. Es importante para saber por el tipo de láser que vamos a utilizar. Y dependiendo del material que utilicemos o que se estimule, se va a dar algún tipo de láser o no. Entonces, básicamente, pues llega un haz de luz a un material que puede ser sólido, líquido o gaseoso, y al interactuar con la emisión de los electrones, en el núcleo mismo va a emitir un fotón, y como si es que recordamos un poco nuestras clases de física y química, el núcleo de este átomo va a bajar de un nivel de energía porque está emitiendo un fotón, ¿no? Y eso se puede pues manifestar de diferentes maneras, ¿no? Básicamente, pues el aparato donde está este material que va a emitir la energía está en un resonador, por así decirlo, que tiene unos espejos. Uno de estos espejos pues hace que se mantenga todo lo que se está produciendo, el láser que se produce, y por una hendidura que es el colimador va a emitir este rayo de energía, ¿no? Y esta es una característica importante de los colimadores porque hacen que la precisión por donde sale esta energía sea muy, 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 muy preciso. Tanto así que la divergencia propia de la luz cuando entra en un medio pues sea mínima porque está colimada. Esa es la característica. Adicionalmente es monocromático porque tratamos de darle un tipo de energía dependiendo de la longitud de onda, porque esto tiene diferentes propiedades dependiendo a qué vamos a tratar. Recuerden que el láser no solo se usa en oftalmología, también en dermatología, por ejemplo. Entonces, tiene diferentes características dependiendo de la longitud de onda. Algunas actúan más como térmico, ¿no? Queman, por así decirlo, y dependiendo el tejido va a ser pues una acción u otra, ¿no? Y lo otro que es tiene coherencia, es decir, generalmente es la coherencia espacial. Entonces sale un rayo y continuamente viene otro que es de las mismas características y está como que sincronizado. Esa es la coherencia espacial. Aquí tenemos algunos de los tipos de láser que se utilizan. En este caso, para lo que estamos hablando hoy día, tenemos el neodimio jack, que es un material sólido en el cual pues, puede producir una longitud de onda de 532 que más o menos da dentro de los rangos de los verdes. Y el otro es el láser diodo jack, que también pues, es un material sólido y que se utiliza más o menos 810 nanómetros. Ambos producen pues una quemadura térmica, por así decirlo. Sin embargo, la potencia es diferente, ¿no? El otro que no está acá muy bien es el argón, que es de 514, me parece, 524, en el cual ya es un gas. Entonces estimula un gas que produce pues los mismos fotones para hacer un rayo láser que va pues producir el efecto que deseamos. Y bueno, lo que le mencionabas del colimador, cuando se estimula un objeto y sale por esta hendidura, va a llegar a un punto y depende el punto focal. Por eso que se habla mucho que lupa utilizamos, la distancia, para tratar de que el efecto sea lo mayor posible, lo más localizado. Pero con los nuevos aparatos, la divergencia que esto produce es mínima, es decir, más o menos el láser argón, si uno lo estimula a 1 metro, la divergencia o la quemadura, entre comillas, que se realizaría sería más o menos 0,3 milímetros más de lo que debería ser, o sea, es bien poquito, es casi despreciable. También existen otros tipos de láseres que van dentro de una fibra óptica, en el cual pues la estimulación de la misma, ya que hay diferentes medios,
tiene un ángulo crítico el cual no permite que esa energía se vaya y se pierda. Entonces, esto se utiliza, por ejemplo, para los aparatos de la ciclofotocoagulación externa que se realiza o las dacroshistorionostomías con fibra óptica. Muy bien, bueno, entonces el láser en ROP debe tener algunas características. No tiene que ser fotocoagular. Y básicamente son dos cosas respecto a eso. El tejido la absorbe y las proteínas se desnaturalizan y se produce una coagulación de la misma. Adicionalmente, la otra característica del láser tiene que ser que la interacción que tenga con el tejido tiene que ser muy corta, pero muy potente, ¿no? Y como ya he mencionado, pues son los tipos de láseres que utilizamos, ¿no? Para tratar los problemas, en este caso, tratar la retina, ¿no? El neodimio verde 524 y el Jack diodo 810. Bueno, no viene al caso, pero gracias a Pink Floyd supimos que la luz se dividía en diferentes colores y están aquí básicamente, están las longitudes de onda pues de los diferentes colores. Entonces si vemos acá en el lado de los verdes a partir de 500 y el rojo más o menos escapa de 610, 750 en adelante. Bueno, en cuanto a la técnica, que tenemos algunas imágenes. ¿Qué puntos claves debemos de tener? Recuerden que no estamos tratando un ojo adulto que ya está formado, que es más rígido, que conocemos las distancias entre las estructuras a diferencia del ojo de un neonato, ¿no? Entonces, tamaño globo ocular, la edad del paciente en semanas, qué instrumental necesitamos, qué equipo multidisciplinario tenemos para poder saber dónde y cómo vamos a tratar a este paciente y si hay una dilatación pupilar adecuada o no. Bueno, el tamaño del globo ocular. Entonces, todos sabemos pues de que, por ejemplo, la córnea es muy curva, tiene una potencia mucho mayor cuando en los neonatos comparado con los adultos. Entonces, la visualización va a ser un poco más complicada. Hay que manejarse ya sea nosotros girando el paciente para poder pues lograr ver las zonas más periféricas que necesitamos. Lo otro es que cuando los pacientes son muy prematuros, por eso es importante, puede haber todavía la túnica vasculosa lentis presente y nos ha pasado que damos láser y este no penetra. Entonces hay que manejarlo de alguna u otra manera. No, la flexibilidad del globo ocular, la esclera y el limbo cambian. Entonces la presión que uno va a ejercer para poder evaluar algunas estructuras tiene que ser con diferente cuidado. ¿Por qué? Porque podrías provocar algún daño o incluso por la presión que se hace, la visualización va a ser muy limitada, ya que rápidamente le aumenta la presión y la córnea pues se opaca rápidamente. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Lo otro en cuanto al instrumental. Bueno, obviamente, aparte del oftalmoscopio indirecto y el láser, que eso no es parte de lo que normalmente vamos a encontrar pues en un servicio de USIN o UCI, es tener a la mano los blefaróstatos para poder tener una visualización adecuada. Todo tiene que estar limpio y estéril. Una lupa de 28 y 20. ¿Por qué? Porque la de 28 te hace ver mejor periferia, pero la de 20 te hace ver mejor detalle de los vasos. Si queremos ver el plus, por ejemplo, y poder catalogarlo mejor. Un depresor escleral que hay los neonatales, que son con una puntita un poco más pequeña. Y bueno, esta imagen importante, por ejemplo, qué diferencias hay en los ojos para saber lo que tenemos que hacer. El limbo y respecto a la pars plana por donde se colocan las inyecciones, por ejemplo, ¿no? Mire la diferencia en la posición de los adultos. ¿Y eso es por qué? Porque en relación al tamaño del ojo, el cristalino es mucho más gordo en proporción con un adulto. Entonces, si tú haces la inclinación normalmente de los 45 o 30 grados que se hace en una intravítrea en un adulto, lo haces en un neonato, te puede después producir una catarata porque fácilmente vas a tocar el cristalino. Pero bueno, yo ponía este dibujo para explicar que las distancias son muy diferentes, ¿no? En un adulto sabemos que es más o menos entre 3, 3,5 en los afáquicos y 4, 3,5, 4,5 en los que son fáquicos todavía, en los adultos. Pero en cambio en los niños, en los neonatos, perdón, prematuros, pues la distancia posterior al limbo para la inyección es mucho menor. ¿Y de qué depende esto? Porque también es importante a la hora de dar el láser que la depresión que vamos a hacer para encontrar la hora cerrata y demás no va a ser igual si nosotros apretamos en el limbo que si apretamos muy atrás. Porque si nosotros queremos lograr visualizar, por ejemplo, las partes más anteriores, donde tenemos que hacer la depresión no es a 3 milímetros, sino es más o menos a como está aquí indicado, 1,5, 2 milímetros para poder visualizar esas zonas.
De la misma manera, para poder rotar el ojo y poder una mejor visualización, la forma de hacerlo no es presionando en la esclera directamente. Si queremos rotarlo, se presiona en la conjuntiva hacia los fondos de saco, ya sea arriba, abajo o los laterales, para poder visualizar. ¿Sí? Ya que el globo ocular, pues en estos casos no es tan rígido. Bueno, aquí un ejemplo de cómo se utiliza, las distancias, en fin, obviamente este es solo un modelo porque este paciente no está dilatado y es un paciente que se está evaluando en la UCI. Y bueno, de eso que mencionamos anteriormente, otro punto clave pues es la dilatación pupilar, porque vamos a encontrar pacientes que no dilatan. Se intenta pues con el cóctel normalmente que hace que es tropicamida y fenilefrina al 2,5%, tropicamida al medio, por lo menos cada 10 minutos, mínimo 3 veces, se puede intentar un poco más. Pero si vemos que luego de hacer eso no hay dilatación puesta de manera correcta, se sugiere no seguir intentando con fenilefrina porque esto le va a poder dar otro tipo de problemas sistémicos. Entonces, si no dilata, podríamos pensar que este paciente ya tiene una enfermedad un poco más severa en el cual probablemente el láser ya no sea la primera indicación, ¿no? Y lo otro es tener un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenemos en estos hospitales? Tenemos una UCI bien equipada, tenemos a las operaciones con anestesiólogos que pueden meter a un niño con otros problemas sin mayores riesgos. Podemos recibir a nuestro paciente después de las operaciones, etcétera. De eso va a depender dónde vamos a tratar a nuestro paciente, si sea en la cama o sea en sala de operación. Entonces, en los lugares y los médicos que con el expertise que deseen hacerlo en la cama del paciente, pues hay que tener algunas cosas importantes. Todos los materiales tienen que estar a la mano. No puede faltar nada. Eso incluye lo que hemos comentado, los depresores, el blefarostato, todo de manera estéril, las lupas, etcétera, y todo lo que tenga que ver con la reanimación del prematuro, así como una aspiración por si las moscas, y siempre tiene que haber un neonatólogo y una enfermera al lado. Ellos lo pueden sedar y manejar cualquier complicación. Se recomienda a estos pacientes en la cama darles la leche materna o la fórmula que les corresponda entre 30 a 60 minutos antes para que estén un poco más calmados. Un ambiente sin aire acondicionado, mejor dicho, un ambiente a una temperatura adecuada, más de 30 grados. Y bueno, y la técnica básicamente, pues con un paciente despierto o parcialmente sedado, es como se ve aquí, ¿no? Es necesario un ayudante, sí, para poder acomodar la cabeza mientras el oftalmólogo intenta usar su mano, el pulgar y el índice para agarrar la lupa y los otros tres deditos para poder apoyarse. Y con la otra mano ayudarse para poder abrir ligeramente los ojitos. O usar un blefarostato que sea neonatal para poder ayudarse, depende de que sea más cómodo. Y bueno, perdón un ratito. Bueno, y ahora la otra parte, dependiendo que tengamos, pues, ¿no? Siempre se ha hablado que lo ideal para tratar a un paciente ROP es el láser diodo 810. ¿Por qué? Porque no va a crear tanta destrucción y teóricamente en ensayos experimentales con ratones se ve de que solamente afectaría parte del epitelio pigmentario de la retina y levemente los fotorreceptores de la capa más externa. Sin embargo, con microscopía electrónica se ha visto que esto no es tan cierto, que igual el láser rojo tiene algún daño que puede ser irreversible. Entonces, eso es por lo cual vamos a hablar algo un poco más adelante de otro tipo de láser. Básicamente, ¿qué recomiendan? 250 miliwatts, una duración de 150 a 200 milisegundos y un intervalo de 300 milisegundos. Todo esto se puede ir acomodando porque lo que queremos es que cuando caiga el spot en la retina, este cambie ligeramente a un gris que no llegue a ser blanquecino. Eso es lo ideal. Obviamente después con los segundos, con el tiempo va a ir blanqueándose, pero inicialmente no debe ser tan blanco porque si no estaríamos dando pues demasiada energía. Y estas características de estos parámetros obviamente no nacen aquí. Recuerden pues que la coloración de la retina, la cantidad de pigmento va a influenciar en qué tanto tengamos que aumentar o disminuir la potencia del láser. Si utilizáramos un láser verde, ¿no? De 500 nanómetros, eh, deberíamos bajar la potencia, empezar en 100 o en 150 y ver cómo se comporta la coloración en la retina, ¿no? Lo otro, los spots que veamos deben de tener máximo entre
un spot y otro un diámetro de spot. Entonces, si tengo mi spot que es de 50 micras, tiene que haber 50 micras y el siguiente a 50 micras de distancia. No más de eso, ¿no? Y se pueden dar todo lo posible en la zona vascular hasta llegar a la hora cerrada, es lo ideal. O en los loops, que seguramente ya se ha comentado, se comentará más adelante en la nueva clasificación, también tratar de dar en todas esas zonas para tratar de matar la retina vascular. ¿Mm? Se dice también que se debe de dar menor energía en la zona superior y anterior, comparado con la zona inferior y posterior del ojito. Y si es necesario, se puede dar hasta 3.000, 4.000 disparos prácticamente sin ningún problema, ¿no? Y más o menos debería quedar así en este esquema, ¿no? Si imaginamos que la línea de estadio 3 está en esta zona, debemos dar un montón de láser hasta llegar a la hora cerrada. Eso sería lo ideal para evitar retratamientos y que un ROP se pueda activar nuevamente. Recordemos que cuando tratamos los ROPs umbrales, estamos pensando que este paciente tiene un 50% de chance de terminar en secuelas visuales graves, como desprendimiento de retina, este, o glaucomas también. Sin embargo, hay otros efectos adversos propios del láser, ¿no? Como la ectopia macular, la miopía axial, la formación de cataratas, la formación de bandas neovasculares, entre otras. Pero bueno, costo-beneficio siempre tenemos que conversar con los papás y saber qué es lo que estamos buscando con el tratamiento en el momento que encontremos a nuestro paciente. Y bueno, lo otro que cuando yo, por ejemplo, llegué al instituto hace más de 5 años y estábamos viendo este tema, pues nadie quería usar el láser verde, ¿no? Porque decían que se nos usaba para ROP. Sin embargo, con el tiempo buscamos algunos artículos y encontramos estos dos en el cual habían tratado de manera satisfactoria a pacientes con el láser verde y no habían visto mayor incidencia de cataratas. Podemos decir que nosotros estamos usando este láser ya hace un tiempo y no hemos tenido mayores inconvenientes a diferencia de usar el láser 810. Y bueno, como el equipo está nuevo, pues se ve mucho mejor. eh, Nada, nos ha ido bastante bien. Sin embargo, la comparación del láser 810 no es tan versátil para otras indicaciones, ¿no? Y bueno, las indicaciones de tratamiento. Bueno, ya todos conocen cómo es la clasificación de las zonas en la retina para error. Recordando que la hora 3, es decir, el número más bajo comparado con la hora 9, siempre es al lado izquierdo, así como se maneja el astigmatismo igual. Y describo rápidamente. La zona 1 es un círculo concéntrico de 2 diámetros del disco a la mácula que empieza en el nervio óptico. Es decir, el centro del ojo para error es el nervio óptico, no la mácula. Luego la zona 2 es el radio va desde el nervio óptico hasta la zona final de la zona nasal de la retina y se traza un círculo con ese radio. Y la zona 3 es la luna creciente que queda en el lado temporal. Sin embargo, con la nueva clasificación se ha hablado de una zona posterior 2, que esta es más o menos donde termina la zona 1, 2 diámetros de disco más en toda la circunferencia. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que el ROP se comporta de casi la misma manera en la zona 1 como en la zona 2 posterior. O sea, es más severo. Bueno, entonces si recordamos un poco de fisiopatología, de qué sucede pues en la retinopatía y la prematuridad, sabemos que los niños están en un ambiente con intraútero, me refiero, están con un bajo nivel de oxígeno. Sin embargo, ellos nacen de manera abrupta cuando todavía no ha terminado de desarrollarse la retina. Entonces, salen a un lugar donde hay mayor oxígeno y todo lo que está avanzando lentamente, ¿no? El VEGF, la eritropoyetina, muy lento, pues desaparecen porque cambia totalmente el ambiente donde se está desarrollando. Ya cuando los vasos dejan de crecer porque bajan todos estos niveles y hay un aumento del oxígeno, se requiere un mayor metabolismo. Entonces empiezan a aparecer nuevamente estas sustancias, ¿no? Produciendo una vascularización anormal, descontrolada, el cual tiene dos formas de manejarse. Una de que se manejen todos los factores de riesgo, manejar bien el oxígeno, el bajo peso, etcétera. Y la otra es tratándolo, ¿no? Eliminando todas esas zonas avasculares que están pidiendo a gritos que lleguen los vasos sanguíneos para poder desarrollarse adecuadamente, ¿no? Es básicamente lo que se entiende, ¿no? Es una zona que no llegó a los vasos sanguíneos, que necesita nutrirse, entonces está botando
eh, un montón de VEGF, eritropoyetina, etcétera, entonces buscan que los vasos lleguen. Y esto es lo que produce, pues, de que hayan el desprendimiento de retina por la neovascularización tan marcada y tan desordenada. Entonces, si matamos toda esa zona o bajamos su necesidad de metabolismo, pues los vasos sanguíneos van a empezar a crecer de manera más normal porque el VEGF, hablando de la principal molécula, disminuye. Entonces, vamos a llegar a un momento en que se va a inhibir y los vasos sanguíneos van a terminar creciendo de manera normal, luego de haber pasado por todo el proceso de ROP, si este llegó a ocurrir. Lo otro que es importante es, y que está en la última clasificación, que es muy subjetivo a mi parecer, es en cuanto a la clasificación del plus, porque eso depende del tratamiento. Recuerden la enfermedad umbral, eh, tiene que ver mucho con el plus y con el estadio 3, ¿no? Que es cuando tenemos pues la empalizada en la retina, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué ser el plus? Porque, claro, la retina todavía no se ha desarrollado de manera completa, entonces los vasos sanguíneos crecen, pero no hay dónde. Entonces, como no tienen cómo crecer, se van pues doblando y se van ensanchando porque toda la sangre que tiene que llegar, pues, que está en aumento no llega y se empieza a acumular. Es más o menos como se entiende el plus. Y este inicia en los vasos arteriales y posteriormente, ya siendo más severos, en los vasos venosos. Entonces aquí vemos cómo sería una retina normal sin plus y se empiezan a caer algunas tortuosidades, primero en los vasos arteriales, luego en los venosos y finalmente pues ya algo muy, muy engrosado, ¿no? Entonces son varios niveles. Esto se ha realizado en la última investigación con expertos en el cual se han puesto un montón de fotos y han llegado pues a un consenso en cuáles son pre-plus y cuáles son plus, ¿no? Lo cual la única forma de verlo en verdad es con la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes tenemos que colocarles láser? O sea, ya sabemos que el paciente con enfermedad umbral o un paciente con un ROP agresivo necesita tratamiento antes de 72 horas, idealmente las primeras 24. Pero ahí viene con el auge del uso de antiangiogénicos, porque es parte de la fisiopatología, se puede evitar, pues, uno pensaría, pues, no quemar la retina porque esto va a hacer, pues, de que haya más miopía, no crezca bien y otras complicaciones. Pero hay pacientes en los que sí se le tiene que poner láser de primera intención, o por lo menos de segunda. Primero es que un paciente que no lo podemos seguir. O sea, estamos en un ROP de repente preumbral que tiene pues un ROP 2 con un poco de plus. No sabemos cómo va a seguir, ya se va a regresar, no vive acá. ¿Qué hacemos? Le ponemos láser porque no vamos a poder seguirlo. Recuerden que cuando uno pone láser, las posibilidades de un buen láser, las posibilidades de que esto vuelva a reactivarse son mínimas, a diferencia de si colocamos bevacizumab, que uno tiene que hacer un seguimiento hasta 60 semanas después, donde uno puede ver algunos otros problemas, ¿no? Lo otro es que esté a partir de zona 2. Cuando esté en zona 1, de preferencia es mejor el Avastin. ¿Por qué? Porque estamos dañando una zona la cual es funcional, que es parte del campo visual normal que usamos constantemente. Entonces, va a haber una disminución, por así decirlo, de la agudeza visual o de las facultades visuales del paciente. Entonces, reservarlo zona 2 en adelante. Ya si estamos en zona 2 posterior, pues ya es un poco más discutible, ¿no? Cuando hay que dar tratamiento porque se le puso Avastin o un poco de láser y no funcionó, o vemos que está avanzando nuevamente, láser de frente, ¿no? Y combinar el uso de Avastin con láser si vemos plus y en zona 2 que haya un ROP de grado 3, ¿no? Y lo otro es que, claro, si tengo stop disponible con todas las condiciones, como normalmente lo tenemos nosotros, pues usamos básicamente el láser en estos pacientes. Y bueno, eso es básicamente lo que quería hablar es respecto al uso del láser. Sin embargo, como ya he mencionado al inicio, uno va viendo más o menos a qué pacientes les va mejor con una u otra manera, ¿no? El láser, hay que tener un poco de práctica, no es nada difícil, sino que la visualización es lo que se hace complicado. Entonces, a la hora de empezar a darlo, es bueno ir de a dos personas, lubricar bien esa córnea, poder mover bien, acomodarse para poder, pues, dar una buena cantidad de láser, porque no sirve de nada dar un poco de spots nada más cerca de nuestras lesiones si al final sabemos que la retina vascular va mucho más allá de la zona
que se ve fácilmente, ¿no? Hay que hacer identación, mover el ojo, mover al paciente, etcétera, para poder dar, pues, un tratamiento óptimo, ¿no? Con los pocos recursos, pues, que a veces contamos, ¿no? Y el tiempo, así como el recurso humano en los diferentes hospitales, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que le quería comentar. Espero que sea de provecho la práctica y nada, lo dejamos pues con las siguientes charlas. Muchas gracias.